mismo sol. Alipunlla mashikuna, ñami kaypachakunapi bajo un mismo sol rikuchikunawan kallarinchik, chinaka tukuyllata tanarishpa, alikuta tiarishpa rikupashu. Bienvenidos a la familia de Bajo un mismo sol. A continuación les presento los siguientes temas de esta noche. Conoceremos Tambillo y su tradición conchera. Una entrevista con el grupo Ayllu Brothers. También el segundo festival del graffiti. Y para nuestros alumnos que siguen aprendiendo quichua, Mushu Muyu nos presenta los verbos. Finalmente, la agenda cultural. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. Cada pueblo se diferencia por su tradición y la comunidad de Tambillo en Esmeraldas es conocida por su tradición conchera. Cada mañana familias enteras se reúnen de generación en generación para ir hasta los manglares a conseguir conchas. Bajo un mismo sol visitó esta comunidad de cerca para ver cómo se desarrolla esta actividad. El siguiente reportaje a continuación. Tambillo es una comunidad ubicada a 40 minutos de San Lorenzo vía fluvial, en la provincia de Esmeraldas. Esta comunidad es conocida por su tradición conchera, es decir, por décadas sus habitantes han sobrevivido de la recolección y venta de conchas. Llegamos a un pequeño puerto, una comunidad pequeña de casas modestas de caña o madera en su mayoría, callejuelas con pisos forrados de conchas, prueba de que la actividad conchera es muy importante en este lugar. Desde que yo tengo uso de razón, y estoy hablando que uno tiene uso de razón a los 6, 7 años y yo tengo 56 años, desde allí conozco que es un pueblo conchero. Y más antes de eso, mis abuelos, mis ancestros hablaban de la producción conchera, que era solo conchera, o sea, la zona era conchera. Entonces el pueblo se fundó sobre la base de concha, como ustedes han visto, hay una cantidad de concha. Entonces el pueblo se fundó sobre ese sistema de conchera, pesca y concha para eso, pero se dedicó más a la concha, es una tradición. Y hasta ahora de eso es lo prometedor que tenemos aquí porque no hay muchas fuentes de trabajo. Hace poco había unas palmicultoras o algo así, pero son muy pocas las personas que reciben o que se dedican a eso. Entonces, así no queramos, nos toca porque esto es lo que hay. Tenemos el riesgo de ir al manglar y encontrarnos con un pejezapo, con una culebra, con muchas cosas. Y llegamos aquí, nuestro producto es desvalorizado porque no tenemos, o sea, el precio es muy bajo para lo que el trabajo implica. Son las 8 de la mañana y la marea está baja. Es hora de salir a conchar. Los botes esperan en el río para ir al manglar. De a poco van saliendo de sus casas los concheros. Hombres, mujeres, niños y niñas, todos llevando consigo sus herramientas. Primero la media. Este evita que le dé piquiña el barro. ¿El barro? Ajá. El barro Pica. Por el guante sin media. Entonces, y encima de la media ya se va el guante. A ver. Aquí ya estamos listos. Ese es el canasto para las conchas. Ese es el mechón. Bueno, este sirve como repelente para los mosquitos. Los botes que parten juntos se van dispersando. Cada uno decide dónde va a conchar. Un buen conchero sabe intuir dónde es un buen sitio para conseguir conchas. ¿A qué parte vamos a ir a conchar? Hoy día van a ir al diablo a conchar. Al estero del diablo van a conchar hoy día. ¿De qué depende que un conchero coja bastante cantidad o poca cantidad? Depende del lugar. Hay lugares que están, por ejemplo, como ya vemos, bastante obreros. Hay lugares que ya han ido otros el día anterior y uno va al día siguiente, entonces ya no hay mucha. El conchero experto ya mira el huequito, la cuevita de la concha, lo mira y ahí mete la mano. En cambio el que no es experto mete por cualquier lado y no consigue nada. En cambio el experto ya mete a la fija. Ya está el cagadito que dicen de la concha y
huequito, entonces ya saben dónde está la concha. Ellos meten a la fija y no van metiendo a lo loco, ¿no? Ellos sacan 300, 200 y cuando sacan 150 vienen bravos, se sienten mal, porque no han sacado nada. Pero sí, la mayoría, el mayor conchero saca 200, 250 conchas, no sacan más. Cuando antes eran 400, 500, le digo. Pero la concha, para los habitantes de Tambillo, es un recurso que se agota y cada vez es más difícil satisfacer las necesidades familiares con este trabajo. Bueno, está la nadara tuberculosa, que es la que más se comercializa. Pues nosotros la llamamos la concha. Y está la nadara similis, que es el macho, que nosotros pues la llamamos macho. Está también la zangara, hay la chiripiangua, pues que la llamamos así. Hay algunas especies, pero pues la que más se comercializa es la nadara tuberculosa y la nadara similis. A $8 el ciento. El problema es que antes la concha era de un tamaño mayor al 4.5 y grande, y si no se metía la mano al manglar para traer la concha, simplemente se recogía, se iba recogiendo nomás, la que se debía nomás se iba trayendo, y eran 600, 800 que sacaba un solo individuo. A esta fecha, a lo mucho sacarán 50, 100, 80, al que más conchero más fuerte saca 200 conchas, no saca más. En ese tiempo eran 600 cada persona. Han habido esfuerzos para recuperar la concha, haciendo repoblación y veda, pero sin éxito. La gente debe reflexionar y colaborar. Entonces ahorita estamos buscando recursos con Peter Pablo para gestiones de trabajo para que se dé la veda, pero tener uno sustento para esos meses. Que lo primero es que entendamos que esto no es beneficio para el presidente, ni no es beneficio para los que vivimos nosotros mismos, que lo estamos diario alimentando base a esto. Tengo fe, ojalá, por el bienestar de todos, para no tener inconvenientes, que sea así, que todos los unamos y se dé algo positivo. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. Otavalo es reconocido en el mundo por su gente amable, sus tejidos y especialmente su música. Con más de 15 años de trayectoria, la herencia musical de 3 jóvenes quichuas Otavalo se ve reflejado en este grupo llamado Ayllu Brothers, que significa hermanos de familia. Ellos vienen de una familia de músicos y desde la casa de sus abuelos nos cuenta algo más de su vida musical. Veamos esta entrevista. Hola, bienvenidos a esto que es la magia de la música y el video. Con ustedes, la agrupación Ayllu Brothers. Nosotros somos una familia de hermanos que gracias a nuestras cualidades tenemos esto que es crear, componer y hacer música. En sí empezamos desde niños, ¿no? Primero con proyección en Vallacuna, luego con nuestros primos, familiares, tíos de los Charijaga. Luego empezamos también como ya Rico and Lobos como hermanos. Y ahora como estamos haciendo Ayllu Brothers. Pues Ayllu significa familia, ¿no? Y Brothers, pues hermanos en familia. Ajá. Entonces es una palabra en quichua y la otra es en inglés. Pues bueno, tenemos muchos proyectos de hacer porque desde chicos hemos empezado y queremos lograr transmitir nuestros sentimientos a la gente. Bueno, tocamos de todo, tocamos sanjuanitos, inti raimis, coplas, cayambeñas, lo que ahorita se está escuchando de Zuleta, tocamos todo lo que es de San Juanes, reggaes, tocamos pandanguitos, rogandino, balada pop, funk, son, todo, pero con los instrumentos andinos, ¿no? Desde luego. No dejemos de atrás lo que es nuestra cultura, ¿no? Lo que son los ritmos sanjuanitos, el fandango, que son ritmos típicos de aquí, de nuestra tierra, y rescatar, ¿no? Rescatar esos ritmos que son nuestros. Esta es la casa de mi abuelito, ¿no? Pues, y de hecho ya está por caerse, me parece. Pero bueno, es una inspiración que nosotros hemos tenido en nuestro corazón, ¿no? Y de venir acá y hacer un video acá. Desde aquí han salido muchos grandes músicos familiares como
Charihayag, como Dos Lunas, como Rico and Lois, Haiji, donde nosotros ahora como AG Brothers nos proyectamos para ustedes de corazón. Un saludo especial para todos nuestros amigos, nuestros mashis de acá de Otavalo y de todos los que están escuchándonos, nos están mirando. De verdad estamos muy contentos de participar con ustedes. Les esperamos en este lindo programa que es Bajo un mismo sol. ¡Vamos con el video!
Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Hacia ahora, chicos, ahora. ¡Vaya, vaya! ¿A dónde van? Amigos, ¿qué hacen? De ahí. No se pierda Bajo un mismo sol, con rostro multicultural, porque somos semejantes pero también diversos. Entonces, sea parte de esta diversidad. Véanos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 16:30. Nos vemos en su televisor, por TVN Canal 9. Nadie habla de ellos, pero todo el mundo los ve, en las calles, en las paredes y hasta en lugares difíciles de llegar. Allí se encuentra el graffiti. Graffiti viene de la palabra esgrafo, que significa arañazo. Nace a finales de la década de los 70 en Nueva York, Filadelfia. Y en Atuntaqui fue la sede del segundo Festival del Graffiti. Participaron artistas de varios países, mostrando su talento con la pintura urbana. Veamos el siguiente reportaje. Año de 1981. El regente de Nueva York declara la guerra al graffiti. $0.4 millones en construir dobles bardas patrulladas por perros entre las dobles bardas. Año 2003. Se rumora que un desdoblamiento de taxis... El segundo Festival Internacional de Graffiti se realizó a inicios de marzo en la feria de Atuntaqui. Alrededor de 50 grafiteros se reunieron aquí para llenar de color y vida a las paredes de esta ciudad, situada en Imbabura, al norte del Ecuador. El graffiti en Ecuador es bastante nuevo, porque ha tardado algunos años en llegar. En otros países están pintando aproximadamente 25 o 30 años, y aquí en el Ecuador vamos pintando unos 10 años apenas. Tenemos el apoyo total de la municipalidad. Ya tenemos una segunda edición. El año pasado fue un éxito bastante, entonces ahora tenemos un apoyo mayor. Y los participantes tenemos de Perú, de Colombia, de Estados Unidos y de varias provincias del Ecuador. Santiago, medianoche, me llama a tatuar murallas, me acompañan un par de audífonos. Mi nombre es Luis Saos, yo firmo como Pánico Stencil, yo soy de Tulcán. Mi nombre es Natalia Gallego, vengo de Cali, Colombia, y firmo como Gleo. Hola, me llamo Two Fly, soy nacida en Ibarra, de Ecuador, y viví muchos años en Nueva York. Yo soy Ledania, soy de Colombia, de Bogotá. Yo soy Vera. Pues yo soy Score 999, vengo de Bogotá, Colombia. Los organizadores distribuyeron a los artistas por toda la ciudad. De este modo, cada uno contaba con su propio espacio para dar rienda suelta a su imaginación y talento. Es una forma de decir algo a la gente, o sea, es una forma de estar presente
sin estar ahí, sino dejas tu sentimiento, lo dejas plasmado en una pared. Eso es para mí el grafiti. Yo empecé a enterarme que había otras personas en la ciudad que pintaban afuera y que generaban otras cosas. Entonces empecé a salir y poco a poco como a quitar esos miedos y expandirme más. Yo creo que más que venir a pintar y dejar como un legado artístico en otra ciudad, sobre todo en Latinoamérica, es venir y conocer esa hermandad que hay, que une a todas las personas que hacemos graffiti o que hacemos arte urbano. A veces te sale horrible, a veces te equivocas y ya no hay vuelta atrás porque ya está en una pared y ya no hay tiempo y no puedes borrar. La gente pasa, te pregunta. Al comienzo no me gustaba, me ponía súper nerviosa, trataba de buscar lugares escondidos. Me gusta bastante porque te da la oportunidad de compartir con personas de afuera y conocer su trabajo también, ¿no? Conocer lo que están haciendo. El graffiti es ilegal, o sea, empezó desde el ilegal. Obviamente muchas personas se van saliendo del bombing y de todo esto y se pone a realizar piezas un poco más elaboradas, pero yo creo que sigue siendo parte fundamental del pintar, la adrenalina, sentir que distraes al resto de humanidad mientras estás interviniendo en un muro y que por la mañana la gente se despierte y vea, o donde no había color ahora le va, y me parece que es algo muy increíble. Es una profesión, para mí es un estilo de vida. Eso es. En Quito, en La Floresta, en una fábrica abandonada, un amigo me ayudó. Con aerosol sí, y estaba bien fea. Era blanco y negro porque no tenía dinero para comprar aerosoles, entonces era un muro blanco, teníamos vinilo blanco y un aerosol negro. Entonces todo lo hice en aerosol negro como si estuviera dibujando. Fue una vez, hace mucho tiempo, con un amigo que fuimos a una ferretería, compramos pintura en spray y fuimos a rayar una pared de ahí en el barrio, dentro del barrio. Ajá. Yo en un inicio antes me gustaban los videojuegos mucho. Y en un videojuego, en Counter-Strike, había una parte en la que los muñecos de los jugadores podían dejar una marca, dejar un stencil en el juego, como que señalando ubicación. Y eso fue como que me gustó y empecé a sacar primero el stencil de ese juego y después empecé a ver referentes así de otros lados, de otros países, y hasta que me animé a pintar en la calle. Porque pintar me tranquiliza y me quita el estrés. Y me parece una forma de cada artista representar lo que siente o lo que puede hacer, adorna la ciudad y queda más linda. Me parece bien porque eso representa diferentes culturas de otros países o de otros lugares. Pues es fantástico. Esto es hermoso porque realmente hay que plasmar, digamos, los conocimientos que tienen, ¿no? Vandalismo es otra clase de cosas. Dice la pared y la muralla es el papel del canalla, pero en cambio esto no, se plasma un objetivo. A mí el graffiti para todos es una forma de expresarse, para los jóvenes es una forma de hablar, de traducir algunas cosas, y lo que nosotros estamos de acuerdo o lo que no estamos nosotros de acuerdo lo expresamos en las paredes, muros. A medida que pasan los años, artistas y personas se liberan de prejuicios y empiezan a entender al graffiti como un arte. Gracias a que ahora existen más y más espacios donde estos expertos de los colores y el aerosol pueden plasmar sus diseños y capacidad creativa en muros como estos. Ok, pues como Latinoamérica es tan grande y todos somos una hermandad, entonces todos seguros estamos bajo el mismo suelo. Saludos. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajupanguichi. Qué contento me siento cuando llegamos a este segmento del Mushu Muyu, aprendiendo quichua. Para nuestros alumnos que aprenden quichua, hoy Mushu Muyu les presenta los verbos. Por ejemplo, cantar, bailar. Veamos. Himalaya, bienvenidos a Mushu Muyu. Imachikuna, los verbos. Hoy vamos a aprender varios verbos en quichua. También vamos a revisar las conjugaciones de los verbos que ya saben. Kilkakatina,
leer, Quilcana, escribir, Apamuna, traer, Apana, llevar, Pascana, abrir, Purina, caminar, Samana, descansar, Tigrana, volver, Upillana, beber, Mikuna, comer, Ullana, oír, Yachakuna, aprender, Yanapana, ayudar, Yupaichana, agradecer, Yuyana, pensar, Shuyuna, dibujar, Callarina, empezar, Tucuchina, terminar, Napana, saludar, Nina, decir, Rurana, hacer, construir, Shamuna, venir, Yuxina, salir, subir, Chayana, llegar, Tillarina, sentarse, Tancana, empujar, Yachana, saber, Rixina, conocer, Churana, poner, Randina, comprar, Hatuna. vender. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipinyata Charipay. Agenda cultural de la semana. En Quito, presentación de IU Brothers, el miércoles 9 de abril a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sanani, Arte y Tradición, el jueves 17 de abril a las 19 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Otavalo, Yuyu Muru Raimi, la fiesta de las semillas tiernas, desde el 13 al 20 de abril en la comunidad La Bolsa. Pascuas Cotama 2014, desde el 13 al 20 de abril en la comunidad Cotama. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajupanguichi. Y con este sol radiante y desde el Parque Central de la ciudad de Otavalo nos despedimos, pero espérennos la próxima semana porque les traeremos excelentes reportajes. Hasta la próxima semana.